Ya les mencionaba que el día de hoy vamos a trabajar el curso de, el tema de administración del conocimiento. Vamos a ver las páginas web concernientes a este tema. A ver, vamos a avanzar un poco más rápido. Dentro de la introducción tenemos el conocimiento, la información y lo que respecta cuál es la base del conocimiento y la información. Aquí ustedes pueden ver en este pequeño gráfico, miren, cuál es la base, los datos, ¿no? Los datos son la base de la información y el conocimiento. En el nivel intermedio se encuentra la información y en el nivel final que se encuentra el conocimiento. Definiciones, vamos a ver algunas definiciones. A ver un momento, listo. Nos dice que dato es el flujo de eventos o transacciones captadas por los sistemas de una organización. Podemos aquí definir qué cosa es un dato. Un dato es un flujo de eventos o transacciones por los sistemas, ¿no? Por ejemplo, un dato habíamos mencionado que podría ser un paquete que se envía a través de Internet, ¿no? La información que se envía a través de Internet. Ahí ustedes pueden ver un dibujo que asimila los teclados para ser enviados a través del protocolo TCP/IP. En el caso de la información, ahora vamos a ver qué es información. Son los datos procesados útil para tomar decisiones. La empresa debe invertir recursos para organizar los datos en categorías de comprensión. Aquí podemos definir como una agenda. Dentro de esa agenda, ¿qué cosa es lo que nosotros desarrollamos? Informes mensuales, informes diarios, regionales o por tienda. Eso es la información. El conocimiento. El conocimiento es la información sobre el cual la empresa ha invertido recursos adicionales para descubrir patrones, reglas y contextos donde funcione el conocimiento. Aquí también viene a tallar la sabiduría, nos dice que consiste en la experiencia colectiva e individual. Continuamos. Listo. Aquí vamos a ver una definición más clara del conocimiento. Nos dice, el conocimiento se ha convertido en un recurso económico clave, dominante y tal vez en el único recurso de ventaja competitiva. Incluso aquí tenemos el autor, ¿no? Que describe sobre el conocimiento. ¿Qué podemos entender nosotros qué es el conocimiento? El conocimiento es un conjunto de datos o información que nosotros adquirimos y el cual lo ponemos en práctica. Eso es el conocimiento. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué cosa vendría a ser el conocimiento? El conocimiento vendría a ser las clases, las prácticas que han realizado, todo el desarrollo sobre su carrera profesional que han ido desenvolviéndose y que han ido conociendo a través de estos 3 años, se convierte en parte de su conocimiento. Por eso nos dice que el conocimiento se ha convertido en un recurso económico clave, dominante y tal vez en el único recurso de ventaja competitiva. Conocimiento. También el conocimiento es una combinación de información, experiencia. A ver, ¿qué nos dicen? Listo, gracias. A ver, vamos a volver atrás. Listo. El conocimiento es una combinación de información, experiencia, contexto, interpretación y reflexión. Vamos a poder observar aquí. Comunidad, cultura, comunicación, coordinación, capacidad y contexto. Esto es el autor que describe este conocimiento, es Thomas Davenport. Tipos de conocimiento, eso lo vamos a ver de forma rápida. Conocimiento tácito, el conocimiento explícito. El conocimiento tácito, ¿qué viene a ser? El conocimiento y experiencia no documentada, que se encuentra solo en la cabeza. O sea, la mayoría de nuestros conocimientos, ¿dónde se encuentra? En nuestra cabeza. ¿Cómo se llama ese tipo de conocimiento? Se llama tácito, el conocimiento tácito. Y el conocimiento explícito es el conocimiento estructurado y documentado, ya sea en reportes, bases de datos, videocintas, etc. Aquí podemos observar que el conocimiento que nosotros desarrollamos se denomina conocimiento
explícito. Incluso acá podemos observar que también menciona a una base de datos. Dimensiones del conocimiento. El conocimiento es un activo de la empresa. Nos dice el conocimiento es un activo intangible, obviamente que no se puede tocar, es como la parte lógica de la computadora. Para transformar los datos en información útil y posteriormente en conocimiento se necesitan recursos de la organización. ¿Qué recursos? Vamos a ver. Dice que acá vamos a poder ver. El conocimiento puede ser tácito o explícito, ¿cierto? De manera codificada. Esto nosotros ya lo sabemos. Nosotros ordenamos a la computadora y obviamente la computadora lo procesa de forma en un lenguaje binario, ¿cierto? Entonces procesamos ese conocimiento para poder procesar. Por eso nos dice que el conocimiento tiene diferentes formas. Aquí vamos a ver el conocimiento tiene diferentes formas, como conocimiento práctico, como el arte y la habilidad. El conocimiento involucra saber cómo seguir procedimientos. También implica cómo saber el por qué, no solo cuando ocurren las cosas o por casualidad. El conocimiento es un evento cognitivo que involucra modelos mentales y mapas de los individuos. Existe tanto una base de conocimiento social como una individual. El conocimiento es complicado, difícil de desplazar, situado, entrelazado entre la cultura de una empresa. Tenemos varias definiciones, pueden observar, ¿ve? Varias definiciones. Entonces, ¿a dónde queremos llegar aquí? Hemos podido observar entre tantas definiciones que el crecimiento de la información, ¿a qué se basa? A los conocimientos. Ustedes saben que una persona se desenvuelve en su trabajo, se desempeña a base de sus conocimientos. Mientras más conocimientos tenga, mejor desempeño y mejor desenvolvimiento tendrá en su área de trabajo. Vamos a ver aquí un embudo que nos dice el embudo del conocimiento. Nosotros ya sabemos qué significa datos, ¿cierto? Datos es el conocimiento segmentado. Por ejemplo, un dato importante, te dicen, ¿no? A ver, dato importante es que las computadoras, en la mayoría de los casos, cuando empiezan a fallar, esto es un dato importante, ¿no? Cuando empiezan a fallar, ¿qué es lo que hacemos? Lo reiniciamos la computadora. Y otros dicen que como por arte de magia, se vuelve a restaurar, ¿cierto? Entonces, eso es un dato, o sea, es parte del conocimiento que nosotros empleamos. Ahora vamos a ver técnicamente qué es un dato. Son hechos cuantificables que se pueden contar. Describen qué es o qué era. Tenemos aquí datos dentro de un contexto que dan un significado. Conjunto de datos se convierte en información y esa información genera conocimiento. ¿Ven? Sencillo. Datos, recuerden, el conocimiento, ¿cómo se procesa? Datos esos datos generan información y esa información genera conocimiento. Aquí podemos observar información con valores, implicaciones y relaciones. Es la gente a través de su experiencia y reflexión que convierte la información en conocimiento. ¿Ve? Ahora vamos a hablar del mundo digital tomando en cuenta el conocimiento. Nos dice, ¿qué tan grande es el universo digital? Nosotros ya sabemos qué es el mundo digital, ¿cierto? El mundo digital es todo lo que se procesa dentro de una computadora. ¿Por qué? Porque convierte la información análoga a información digital. Por eso aquí, en el 2006 la cantidad de información digital creada, capturada y replicada era más de 3 millones de veces la información existente en todos los libros escritos hasta ahora. Imagínense, era 3 millones más grande de todos los libros que se han escrito hasta ahora a nivel mundial. Entre el 2006 y el 2010, la información agregada anualmente se incrementará 6 veces. Siempre, en cada 4 años se incrementa 6 veces. A la vanguardia de este consumo están 3 tipos principales de
conversión analógico a digital. Delfín, a imagen digital, de voz analógica a digital y de televisión analógica a digital. Hoy en día, por eso se denomina la era digital, ¿cierto? El crecimiento de la información organizacional. Aparece un nuevo paradigma que podríamos definir. Aquí podemos ver tantas definiciones. En sí, ¿a dónde queremos llegar aquí también? Vamos porque aquí son como 60 diapositivas. Podemos ver, miren, siempre aquí nos hacen definición sobre conocimiento, pero vamos a llegar a un punto importante. Listo, ya estamos llegando. Nos dice, mire, una encuesta, esto es del año de 1997, llevada a cabo por Ernst y Young, que era referente a la encuesta, 431 compañías europeas y americanas. ¿Cuál era el objetivo? Investigar qué hacen las compañías respecto a la administración del conocimiento. Vamos a ver qué cosa significa KM. KM es una sigla de administración, management del know. Obviamente que saber en inglés significa know, ¿cierto? Con la K. Entonces, esto es administración del conocimiento. Por eso nos dice aquí consideraciones importantes para el área del KM. Vamos a poder observar aquí. ¿Cuál es la ventaja? Generar nuevo conocimiento, eso ya sabemos. Accesar al conocimiento valioso externamente. Usar conocimiento accesible para la toma de decisiones. Hacer el conocimiento parte del producto y el proceso. Representar conocimiento doctos, bases de datos. También podemos entrar en otras bases de datos diferentes de lenguajes de programación. También podemos ver promover el conocimiento entre cultura y las iniciativas, transferir conocimiento, medir el valor del impacto en el conocimiento. Podemos observar aquí, a ver un momento, voy a preguntar a alguien. Listo, ya están, la mayoría se conectó el día de hoy, ¿cierto? A ver un momento. Listo, ahora sí. Ya, nos dice acá, vamos a ver. Son los datos estadísticos. Aquí vamos a ver organizaciones que aprenden. Organizaciones que aprenden. Características de una organización que aprende. ¿Cuál es la característica de una organización? Cuando ustedes terminen su carrera, ¿cuál tendría que ser una de las características que ustedes deben poseer? Una de las características, miren, tomen en cuenta que tienen que tener alto nivel de participación. Usted como empleados, ¿no? Obviamente que siempre cuando entramos a trabajar en una empresa, la participación continua es importante. Por eso nos dice que, ¿cuál es la característica de una organización que aprende? Tener un alto nivel de participación de los empleados. ¿Cuál es otra de las características? Sistema de recompensa que motiva al personal a aprender. También como nosotros desempeñamos nuestro conocimiento y ejecutamos para poder desarrollar problemas, ¿qué es lo que también la empresa tendría que aportar? Un sistema de recompensa que motiva al personal a aprender. Y también que sea por iniciativa propia, ¿cierto? Por la iniciativa y las ganas de que ustedes quieran superar su límite, ¿cierto? Porque siempre no debemos quedarnos estancados, siempre querer superar el conocimiento que ya tenemos y siempre aprender más. También, entre otras de las características, miren que tienen que tener ustedes. Sistema de retroalimentación. ¿Qué cosa es retroalimentación? Aquí la palabra está dividida en dos. Retroalimentación. ¿Alimentación qué cosa es? Alimentación es conocer, ¿cierto? Nosotros adquirir conocimiento. Eso es alimentación.
y retroalimentación, vamos a poner por ejemplo, el alumno, a ver, vamos a ver entre los participantes. El alumno Marco Lastra. Hoy día aprende a formatear una computadora, ¿cierto? Eso sería una alimentación de conocimiento. Pero obviamente dentro de ese paso de que hoy él aprendió a formatear una computadora, obviamente existen otros pasos más para poder formatear eficazmente una computadora. Entonces, no es inicialmente cuando él aprendió a formatear, obviamente no va a ser el único paso o el único medio el cual él aprendió. Siempre va a haber otros medios también. Entonces, él va a volver a retroalimentar ese conocimiento. Quizá hoy aprendió a formatear una computadora, mañana retroalimentará su aprendizaje y también se dará cuenta que al momento de formatear, como aprendió el día de hoy, mañana encontrará otros errores. Y eso es el proceso de retroalimentación. Por eso nos dice que otra de las características de aprendizaje que ustedes tienen que ejecutar eh, dentro de su aprendizaje, tienen que tener el sistema de retroalimentación. Características de una organización, también tenemos aquí las estructuras flexibles. Aquí ustedes están observando que es como que alguien manipula unas marionetas, ¿cierto? Esto hace referencia a la flexibilidad de trabajo que ustedes tienen que tener. Por ejemplo, al momento de entrar en un comercio electrónico, al momento de indagar, al momento de buscar información, cómo se tiene que formar una página web para que puedan crear o para que puedan ustedes modificar, para que puedan actualizar, tienen que ser flexibles. ¿A qué? Flexibles al cambio. No, no flexibles, no, aquí no estamos haciendo referencia a que tienen que ser como marionetas, sino esto es una imagen que les da a entender que tienen que ser flexibles al cambio. Por ejemplo, cuando el jefe necesita algo, o cuando el administrador o alguien dentro de la empresa necesite resolver un problema, y él les diga no, de la manera como lo tienen que resolver, ustedes tienen que ver nuevos horizontes. Tienen que ver la flexibilidad al cambio, flexibles al cambio. Nunca ser duros. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo ya estoy acostumbrado a trabajar con Visual Basic, dicen, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han aprendido un lenguaje de programación, puede ser PHP, CSS, pueden haber aprendido Java, por ejemplo. Una estructura flexible, según a ustedes, tendría que ser que se tienen que adaptar al nuevo cambio. Por ejemplo, ahora han salido nuevos lenguajes de programación. Incluso ya para programación en celulares, para móviles, ya ni siquiera se utiliza Java. Ahora miren, vamos a ver un nuevo lenguaje de programación. A ver, voy a ver si es que está aquí Android. No sé si ustedes lo habrán visto. Vamos a poder observar. Android Studio antiguamente solamente trabajaba en un lenguaje de programación de Java. Hoy en día vamos a darle Next, Next, y van a poder ver que ya incluso quedó en el pasado ese lenguaje de programación. Cuando nosotros queremos eh, crear un nuevo proyecto, vamos a darle el siguiente, por ejemplo, le vamos a dar esto. Mire, voy a acercar. Antes decíamos que todo lenguaje de programación celular solamente se trabajaba en Java. ¿Ve? Hoy en día Android Studio, el que ustedes también ya creo que han estudiado, ¿no? Este programa, ahora nos trae incorporado un nuevo lenguaje de programación que incluso a eso se refiere con que tienen que ser flexibles al cambio. Porque miren, la nueva tendencia de hoy ya no es Java, sino Kotlin.
Ya algunos programadores se adecuaron a este nuevo lenguaje de programación que es el Kotlin. Antiguamente solamente se trabajaba netamente lo que es Java. ¿Ve? Entonces, eso es a lo que me estoy refiriendo cuando tenemos que ser susceptibles al cambio, a la flexibilidad, no al que tienen que dejarse llevar, ¿ya? No vamos a malentender esta definición. Luis, ahora vamos a ver, mire, la cultura que motiva el experimentar y compartir el aprendizaje de éxito y fracasos. Obviamente que dentro de nuestra carrera, dentro de nuestro desenvolvimiento profesional, siempre vamos a tener fracasos y también vamos a tener éxito, ¿cierto? Y de ello es donde va a surgir nuestro aprendizaje. Uso de las TI para compartir el conocimiento. Ustedes saben qué es la TI, eso ya hemos llevado en los cursos, las clases anteriores, ¿cierto? Tecnologías de información, no se vayan a olvidar. Ya cuando encuentran una sigla es la TI, significa tecnologías de información. Uso de las tecnologías de información para compartir el conocimiento. Hemos visto un montón de definiciones acerca del conocimiento, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se utiliza la tecnología de información para compartir esos conocimientos o, o esas definiciones que pudimos apreciar en las diapositivas anteriores. Nos dice que es de tipo descriptivo. ¿Por qué? Porque pregunta, dice ¿qué? Es de tipo de procedimiento. ¿Cómo? Esto también ustedes, creo que en otro curso, en el colegio han llevado, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Debería? ¿Por qué? No sé si recuerdan. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Debería? ¿Por qué? Tipos de conocimientos compartidos por miembros de una organización. El tipo descriptivo es el que pregunta ¿qué? El tipo de conocimiento, el tipo procedimiento es cómo. El prescriptivo debería y el axiomático, que son las razones y causas, pregunta ¿por qué? Tipos de conocimiento. Acá tenemos una infraestructura para la administración del conocimiento. Miren, solamente tenemos cuatro lados. ¿En qué se basan? En sistemas de colaboración en grupo. Ustedes conocen que es una intranet. Una intranet les había mencionado que es una red, así como internet, pero solamente dentro de una institución. O un groupware. Un groupware es algo como una intranet. Es un grupo interno nada más. Esto es un sistema de colaboración en grupo. Luego tenemos aquí en sistemas de oficina. Obviamente, en sistemas de oficina, ¿qué es que tenemos? Procesamientos de texto, autoedición, digitalización de documentos. Cuando nosotros hablamos de digitalización de documentos, estamos refiriéndonos, por ejemplo, al escaneo de documentos físicos, ¿cierto? Cuando nosotros lo escaneamos, estamos ya digitalizando la información, estamos digitalizando la información. A eso se refiere digitalización de documentos y edición en la web. También podemos observar los calendarios electrónicos, las bases de datos de escritorio. Esos todos son infraestructura para la administración del conocimiento. Tenemos los sistemas, tenemos la minería de datos, sistema de expertos, redes neuronales. ¿Qué tipos de sistemas más tenemos? Algoritmos genéticos, tenemos agentes inteligentes. Acá mire, diseño asistido, tenemos por ejemplo, sistemas de trabajo del conocimiento. Nos dice que el diseño asistido, que se trabaja en AutoCAD, la realidad virtual también, estaciones de trabajo para inversiones. ¿En qué se distribuye el conocimiento? Se distribuye
en sistemas de cómputo como procesamiento de texto, correo electrónico y digitalización de documentos, diseñados para incrementar la productividad de los trabajadores dentro de una oficina. Ya nos falta poco, mira, aquí cómo se crea el conocimiento. Por ejemplo, tenemos sistemas de información que apoyan a los trabajadores en la creación e integración de un nuevo conocimiento. Por ejemplo, tenemos CAD. ¿Qué cosa significa CAD? Diseño asistido por computadora. Vamos a ver una definición más específica. Sistema de información que automatiza la creación y revisión de los diseños utilizando software sofisticado de gráficos. Por eso es cuando nosotros trabajamos o conocemos el programa AutoCAD. AutoCAD. ¿Qué nos dice que es CAD? Que es un sistema que utiliza software sofisticado de gráficos. Y ustedes han visto que el AutoCAD es obviamente un sistema sofisticado de gráficos, ¿cierto? También tenemos los sistemas de trabajo del conocimiento KWS. Vamos a observar qué nos quiere decir con este parámetro. Tenemos los sistemas de realidad virtual. Tenemos las estaciones de trabajo para inversiones. ¿Qué cosa es un sistema de realidad virtual? Eso ya nosotros lo conocemos. Incluso cuando nos vamos a Plaza Vea, nos alquilamos, ¿no? El sistema de realidad virtual, que nos dice que es un software y hardware combinados, obviamente, ¿no? Te pones el software y te pones el hardware y tiene integrado el software interactivos que crean simulaciones generadas por computadora para proporcionar sensaciones que imitan actividades del mundo, el mundo real. Miren, se usan para juegos y para entretenimiento militar, para los pilotos, para los cirujanos, para la NASA, etcétera. Hoy en día ya esto no es algo desconocido, ¿cierto? ¿Y qué es una estación de trabajo para inversiones? Es una computadora poderosa de escritorio para financiar, optimizar y acceder y manipular cantidades de datos, ¿cierto? Acá tenemos tipo de cómo se construye o cómo se comparticiona el conocimiento, comunicación, colaboración, coordinación de grupos. A ver, nos faltan pocos minutos y ya vamos a terminar. Luego vamos a ver, les voy a dejar esta diapositiva para que ustedes lo lean con paciencia, ¿ya? Por las clases que lo estamos resolviendo de manera rápida para no quedarnos retrasados. Compartición del conocimiento. Aquí vamos a ver. Es el esfuerzo de desarrollar sistemas basados en computadoras. Se pueden comportar como los humanos, miren, con la capacidad de aprender lenguajes naturales, efectuar tareas físicas coordinadas, utilizar un aparato receptor y emular la experiencia y la toma de decisiones de los humanos. A esto es a donde estamos llegando. Miren, hemos hablado de conocimiento, hemos hablado de computadoras que se relacionan con el conocimiento y miren, ¿a dónde estamos tratando de llegar? A capturar y codificar el conocimiento con la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué cosa es una inteligencia artificial? No es que la computadora va a pensar por sí mismo, no. Sino, ¿qué cosa, técnicamente, qué vendría a ser una inteligencia artificial? Muchas veces nosotros creemos por las películas, ¿no? Que una computadora de aquí 100, 200 años va a empezar a pensar por su propia cuenta. No. Sino, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Miren, se ha añadido tantas codificaciones. Ustedes saben que la computadora, para que procese ciertas informaciones o para que renderice un video, para que haga múltiples tareas, todos los programas que nosotros conocemos, ¿qué cosa es lo que ha necesitado ese programa? Que una persona codifique, ¿cierto? Codifique para que ese programa o ese software ejecute una acción. Entonces, ¿qué es lo que sería entonces la inteligencia artificial? La inteligencia artificial vendría a ser
ese conjunto de órdenes que nosotros, que el hombre le ha asignado a la computadora, ese conjunto de conocimientos que ya es propio de la computadora, se va a ir desarrollando en tal sentido que en algún momento en el futuro va a parecer que la computadora tiene propio pensamiento. Son las mismas órdenes, los mismos algoritmos, las mismas especificaciones que el hombre le da a la computadora y que la computadora asimila y lo da por hecho. Y eso para nosotros viene a ser como inteligencia artificial, ese conjunto de órdenes y algoritmos que tiene la computadora. Vamos, siguiente diapositiva. Vamos a ver inteligencia artificial. Un sistema experto. ¿Qué cosa es un sistema experto? Lo que ya les acabo de mencionar. Un conjunto de códigos o codificación, el cual se ha ido asignando a una computadora. Lenguaje natural. El lenguaje natural, ¿qué vendría a ser? El lenguaje natural sería la fluidez de esta codificación o de estos lenguajes de programación que hemos ido añadiendo, que el hombre ha ido añadiendo a la máquina, y la máquina lo interpreta ya de forma cognitiva y de forma natural. Robótica. Ya las computadoras ya se van a convertir en robots, obviamente van a tener en formas humanoides, ¿cierto? Van a tener sistemas perceptivos, que son los sensores, ¿no? Que hoy en día existen. Y por ende vamos a tener máquinas inteligentes. A eso queríamos llegar, la inteligencia artificial. Captura del conocimiento. Sistemas expertos. ¿Qué es un sistema experto? Es un software que imita el comportamiento de un experto humano. En la solución de un problema pueden almacenar conocimientos de expertos para un campo determinado y solucionar un problema mediante deducción lógica de conclusiones. Vamos a ver cuántas diapositivas nos faltan. Ahora vamos a ver. Ustedes han llevado programación, ¿cierto? ¿Qué cosa es lo que trabajaban ustedes en programación? ¿Trabajaban? While, do while, if, etcétera, ¿cierto? Dentro de la programación. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, mire. Un sistema experto tiene un gran número de instrucciones o reglas. Esas instrucciones o reglas, ¿qué cosa vendrían a ser? No es códigos, no es las codificaciones que ustedes asignan a la computadora mediante un lenguaje de programación. Eso es. Ahí ustedes pueden ver sí, entonces. Eso es una pequeña parte de la programación, ¿cierto? En toda programación nunca va a faltar el sí, entonces. ¿Sí o no? Aparte de otros parámetros también que utilizamos. El más conocido, el más famoso, el sí, entonces. O en muchos casos el if, ¿cierto? El if. Y nos dice, mire, un sistema experto tiene un gran número de instrucciones o reglas, sí, entonces, interconectadas y anidadas, que son la base para el conocimiento en el sistema. Por eso les había mencionado que un conocimiento vendría a ser la programación. Por ejemplo, tenemos el Countrywide Funding Group. Esto es una empresa que otorga préstamos y utiliza un sistema de experto para tomar decisiones preliminares de capacidad crediticia sobre solicitudes de préstamo. ¿Qué es lo que hace esta empresa? El que estaba mencionando ahora, Countrywide Funding Group. ¿Qué significa? ¿O qué es lo que hace esta empresa? Esta empresa toma decisiones para poder entregar préstamos a los clientes. Esto es como un programa automático que nosotros podríamos realizar, el cual mediante un proceso de seguimiento, el que podemos nosotros otorgar a un programa,
ese programa automáticamente tendría la autorización de tomar esas decisiones, ¿cierto? Tenemos inteligencia organizacional. Aquí razonamiento basado en casos. Vamos a ver. Representa el conocimiento como una base de datos. No sabemos qué es base de datos, sabemos eso. Vamos a ver aquí. El usuario describe. ¿Qué cosa describe? La base de datos de los casos. También busca casos similares en la base de datos. El sistema hace preguntas adicionales al usuario para estrechar la búsqueda. Todo mediante una base de datos. Luego el sistema guarda el problema y la solución correcta en la base de datos. Todo este proceso, el que ustedes han llevado, miren, ¿esto cómo se llama? ¿Alguien me puede decir? Esto han llevado en primeros ciclos de su especialidad. Aquí miren esta vez. ¿Exitoso? Sí, no. Aquí cada cuadrito, ¿qué cosa representa? Esto no es un algoritmo. Aquí ustedes pueden ver el algoritmo del razonamiento basado en casos. Miren, vamos a verificar. Vamos a retroceder al primer ciclo y vamos a volver aquí. Miren. Un razonamiento basado en casos. Nos dice que representa el conocimiento como una base de datos de casos anteriores y sus soluciones. El sistema utiliza un proceso de 6 pasos para generar soluciones a los nuevos problemas que enfrenta el usuario. Por ejemplo, el usuario describe ¿Qué cosa describe? Describe el sistema, busca casos similares en la base de datos. El sistema hace preguntas adicionales al usuario para estrechar la búsqueda. El sistema encuentra los más próximos y recupera la solución. El sistema modifica la solución para que se ajuste mejor al problema. ¿Es exitoso? Sí. Cuando es exitoso, el sistema guarda el problema y la solución correcta en la base de datos. ¿Se dan cuenta cómo trabaja automáticamente la computadora? Pero si dentro de este algoritmo no se ha efectuado con éxito todos estos pasos, nuevamente vuelve aquí y se hace un bucle.